Hola, biolocas y biolocos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos organizar todos los elementos del universo, desde el oxígeno hasta el oro de una joya? Pues la respuesta está en una de las creaciones más brillantes de la ciencia y la más ordenada, la tabla periódica. ¡Bienvenidos! Todo comenzó con científicos como Dobereiner en 1820, que agrupó elementos en algo llamado las tríadas, que cumplían con propiedades similares. Después, en 1864, vino Newland, que habló de las octavas, es decir, que las propiedades se repetían cada 8 elementos. Pero fue en 1869 cuando un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev revolucionó la ciencia al proponer la primera versión de la tabla periódica tal como la conocemos hoy. Lo más increíble es que dejó espacios vacíos, prediciendo que iban a existir muchos más elementos, como los elementos raros. Ahora, veamos un poquito de la estructura de la tabla. La tabla periódica está organizada en dos sentidos. ¡Ojo! Pilas pues. Vamos a hablar primero de las filas horizontales, que son los periodos. Existen en total 7 periodos. Cada periodo indica el nivel de energía principal donde se encuentran los electrones de valencia. Ejemplo, el sodio está en el periodo 3, lo que significa que sus electrones de valencia están en el tercer nivel de energía, o sea, su última capa es la número 3. Pero lo veremos más adelante en el video de configuración. Ahora, las columnas verticales se llaman grupos o familias. Hay en total 18 grupos. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas muy parecidas porque comparten el mismo número de electrones de valencia. O sea, recordemos, electrones de valencia son aquellos que se ubican en la última capa u orbital de un elemento. Ejemplo, todos los elementos del grupo 17 son halógenos, como el cloro, el bromuro y el yodo. Son muy reactivos y con una tendencia a formar muchas sales. Les voy a dar un tipcito para leer la tabla. Primero buscamos el número del periodo, que son las filas, y después el número de la columna, que son los grupos. Así como si fuera un cruce de indicaciones, puedes llegar más fácil a encontrar por periodo y por grupo el elemento que te está indicando tu profe. Ahora, los elementos de la tabla periódica no solo se ordenan por número atómico, también se clasifican según sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. ¡Oh! Tema de quinto. ¡Wow! Primero, vamos a hablar de los metales. Representan la mayoría de los elementos. Son con propiedades muy fáciles, muy comunes, y son, la primera, buenos conductores de calor, electricidad, son maleables y también dúctiles. Generalmente tienen brillo, forman cationes, o sea que pierden electrones, se encuentran en el lado izquierdo, en el centro de la tabla, y algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, el hierro, el cobre y el aluminio. El hierro, la Fe, el cobre, el Q, y el aluminio, ALT. Ahora, los no metales. Los no metales son los contrarios, son muy malos conductores, son frágiles, opacos, tienden a ganar electrones, o sea, forman aniones. Muchos son gases a temperatura más o menos ambiente. Están en la parte superior derecha de la tabla periódica. Ejemplo, súper fácil. Oxígeno, O. Nitrógeno, N. Y el azufre, S. Los metaloides o semimetales tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. O sea, algunos pueden comportarse como conductores en ciertas condiciones.
Es algo así como unos semiconductores, como cuando hace frío y hace calor, ¿cierto? O cuando llueve y hace sol. Se encuentran en la escalera que divide los metales y los no metales en la tabla periódica. Ejemplo, el boro, la B, silicio, sí, y el arsénico, as. Por último, tenemos los metales de transición. Se ubican en el bloque central, en los grupos del 3 al 12. Son buenos conductores y con estados de oxidación muy, pero muy variables. Muchos forman compuestos más o menos coloridos, como le encanta a la profe, siempre con puros colores. Algunos ejemplos tenemos el cromo, Cr, el cobre, otra vez, Q, el oro, el Au. Tenemos los metales de transición interna, o sea, aquellos que llamamos los lantánidos. Están en la parte inferior de la tabla, del número 57 al 71. Y también aquí encontramos los antínidos, 89 al 103. Los lantánidos son usados como materiales para pantallas, por ejemplo. Los actínidos, varios son radioactivos, ojo, como el uranio y el plutonio. También podemos encontrar algunas familias especiales y están en el grupo 1, son los alcalinos, los cuales son muy reactivos, no existen libres en la naturaleza, como el litio, el sodio, el potasio. Y también encontramos los alcalinotérreos, los halógenos. Por ejemplo, los halógenos no son metales, muy reactivos, pero forman sales con los alcalinos cuando se juntan. Ahora, la tabla periódica, los elementos también tienen algunas propiedades periódicas. Aquí viene la parte más mágica de la tabla periódica, las propiedades que cambian la forma ordenada de la tabla. La primera es el radio atómico. El radio atómico es la distancia entre el núcleo y el último electrón, o sea, el electrón de valencia. Aumenta hacia abajo en un grupo y hacia la izquierda de un periodo. Ejemplo, el átomo de cesio es mucho más grande que el de flúor. Ahora, energía de ionización. Es la energía necesaria para quitarle un electrón a un átomo. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba de la tabla. Por eso es más fácil quitarle un electrón a un metal, como por ejemplo el sodio, que a un gas noble. Afinidad electrónica. Es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. O sea que la profe gana muchos electrones. Los no metales, como el cloro, tienen alta afinidad. ¿Por qué? Porque les encanta ganar electrones, más energía para nosotros. Electronegatividad. Es la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace químico. Aumenta hacia arriba de la tabla y hacia la derecha, siendo el flúor el campeón en esta copa de la electronegatividad. Tenemos otra división y es la configuración electrónica. La tabla también nos muestra cómo se ordenan los electrones en los orbitales. Se divide por algo así como bloques. Tenemos en subnivel S los grupos 1 y 2. En el P tenemos grupos del 13 al 18. En el D, los metales de transición, o sea, todo el bloque central. En el F tenemos lantánidos y actínidos, o sea, estas filitas de acá abajo. Esto nos ayuda a escribir la configuración electrónica de cualquier elemento, pero no nos adelantemos, eso es tema de séptimo. Por ejemplo, el oxígeno, tenemos 1s2, 2s2, 2p4. Pregunta final para ustedes, como siempre. Si el flúor es el más electronegativo, ¿qué crees que pasaría si lo combinamos con un metal alcalino como el sodio? Ahora chicos, biolocos, biolocas, recuerden que la tabla periódica no es solo un cuadro de colores pegado en la pared de nuestro laboratorio con muchos dibujitos. No, es la llave para entender cómo está construido el universo.
De locos, nos vemos entonces grado séptimo de química, porque el átomo cuenta su historia. Bye bye.